venga tu reino, que sea lo que vos decís lo que ocurra sobre mí. Tenemos a Jesucristo como Señor. Que Dios lo está llamando a usted hoy. Gloria al nombre de Jesús. Que el Espíritu Santo de Dios siga estando con nosotros. Él prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que el Espíritu de Dios está aquí. La presencia de Dios está aquí en mi casa, pero también está en tu casa. Está en tu familia. Si podés tomarte un tiempo para pensar, para ser consciente de eso, es lo que quiero ministrar en esta mañana. El tema de ser consciente. Yo pienso que hay muchos creyentes que durante el momento de la oración o tal vez durante el momento de la predicación de la palabra son conscientes de que son el pueblo de Dios, son conscientes de que hemos sido reservados y escogidos y separados para una cosa completamente distinta de lo que es el destino del que va la humanidad, pero que la mayor parte del tiempo los cristianos transitan por esta vida sin la conciencia correcta. Cuando el apóstol Pablo le escribe a Timoteo en una de sus cartas, él le habla acerca del mandamiento, es decir, la instrucción que él le da de apartarse de todas las fábulas profanas, de las cuestiones absurdas que hay en este mundo, concentrarse en lo que es el llamado de Dios. Él le habla claramente, le dice este mandamiento, el propósito de que te pido que tomes distancia, que te separes, que dejes de lado las fábulas de viejas, las discusiones absurdas, la conspirapedia sería en el día de hoy, todas las discusiones que hay en este mundo, discusiones de la política, discusiones pero realmente absurdas, que en creyentes yo sigo sorprendiéndome. ¿Cómo es posible que sean tan conscientes de este mundo y tan inconscientes de la realidad espiritual? El apóstol Pablo dice esto nace de un corazón puro, de una sana conciencia y de una fe no fingida. Yo quiero hablar de una sana conciencia porque fue algo que me fue preguntado hace unos días atrás. Alguien me dijo, ¿qué es una sana conciencia? Y la verdad que me gustó la pregunta, me resultó desafiante y por eso quiero ministrar esta palabra en el día de hoy. Quiero que me acompañe a la carta de Efesios, una de las cartas más maravillosas que escribió el apóstol Pablo. Todas lo son. Pero la de Efesios es donde tal vez el apóstol Pablo le transmite a la iglesia cosas que están en un nivel muy alto de lo que es la revelación de la palabra de Dios y de lo que es tal vez la conciencia que nosotros como creyentes deberíamos tener. Y en el capítulo 1, en el verso 15, el apóstol Pablo escribe, por esta causa, está hablando al principio de nuestro destino, de nuestras arras, está hablando de los beneficios que hemos recibido como creyentes por el puro afecto de la voluntad del Padre. Dice, por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor, habiendo oído de nuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor con todos los santos, vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo resucitándolo de la muerte y sentándolo a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia,
la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Gloria a Dios, hermano, por esta palabra. Fíjense que cuántas cosas por las que uno podría orar por la iglesia, ¿no? Orar para que estén sanos, orar para que se mantengan firmes, orar para que no caigan en las tentaciones y que no hagan ninguna cosa mala, orar para que las familias se mantengan unidas, orar para cosas que son, digamos, de carácter práctico. Pero en esta carta el apóstol Pablo pasa al carácter práctico recién a los finales del capítulo 4 y en el capítulo 5 hace una especie de intervalo. Pero es una carta donde el apóstol Pablo básicamente quiere darnos una conciencia de nuestra realidad espiritual. Por eso termina la carta ahí en el capítulo 6, casi al final, hablando de nuestra lucha. ¿Cuántos cristianos luchados con el gobierno, luchados con su trabajo, luchados con su vecino, luchados con la familia, luchados con ellos mismos que no encuentran su razón de ser, luchados con su padre, con su madre, con su hermano, con sus primos, con sus parientes, con sus hijos, luchado. Pareciera que la vida de algunos cristianos no para de vivir en una constante lucha, pero toda la lucha enfocada en personas, luchando por un hijo rebelde, luchando por un marido que se quiere separar, luchando por un trabajo que no sale o que no mejora o un ascenso que no viene, luchando por un vecino que te pone la música fuerte o te pone el auto en el garage, todo el tiempo luchando contra personas. Y el apóstol Pablo dice, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, es contra principados, contra potestades, contra huestes espirituales de maldad. ¿Usted cree que las huestes espirituales de maldad, los principados y Satanás, el diablo, se retrocede o es combatido cuando nosotros hacemos una pequeña acción de bien? No. No es eso, porque si fuera eso solamente, la Biblia sería un catálogo de comportamientos correctos, sería un libro de buenas costumbres, sería un manual de hacer esto, lo otro y aquello. Y está demostrado que cuando el pueblo de Israel tuvo la ley y tuvo una serie casi interminable de mandamientos que revelaban el carácter de Dios en lo que estaba bueno y en lo que no estaba bueno, es decir, su propio manual de la ciencia del bien y mal, no ese árbol que comieron en el Edén, donde ellos quisieron establecer por sí mismos la diferencia de lo que estaba bien y lo que estaba mal, sino la ayuda, la misericordia de Dios, estableciéndolo un catálogo, un vademecum de acciones, no solamente en cuanto a su relación con Dios, sino también en las relaciones con el prójimo. Y la Biblia tiene una innumerable cantidad de mandamientos y de instrucciones que nos pueden hacer una vida mejor, que nos pueden hacer una relación mejor con el Señor y con el prójimo, pero no la podemos lograr en nuestra voluntad humana, carnal, animal. La palabra que utiliza el apóstol Pablo para carnal, nosotros lo traducimos carnal, pero el significado de esa palabra en el griego es animal, es instintivo, es el comportamiento animal. Tenemos un comportamiento animal. Nos agreden, queremos agredir, reaccionamos, somos reaccionarios. O sea, cualquier cuestión que digamos que nos parece agresiva o parece que viene en contra de nosotros, reaccionamos en consecuencia, como si eso fuera el todo de la vida del creyente. Buscarse a alguien con quien estar peleado, buscarse a alguien con quien luchar, buscarse a alguien a quien odiar, en vez de estar buscando al prójimo para poder amar. Y aquí, en este pasaje, el apóstol Pablo resalta esto, dice, por esta causa yo también he oído de vuestra fe en el Señor Jesús. ¿Cómo me doy cuenta que alguien tiene fe? Llegó a los oídos del apóstol Pablo el testimonio de que los creyentes de Éfeso eran personas de fe,
Más adelante leemos en la carta que el Espíritu Santo por medio del apóstol Juan le escribe a la iglesia de Éfeso, que habían tenido un comportamiento muy firme en cuanto a los falsos apóstoles, a los falsos profetas, aquellos que decían ser apóstoles y no lo eran y que los hallaron mentirosos. Ellos tenían verdaderamente un celo, digamos, por la palabra de Dios y por la verdad, y que también habían resistido a la doctrina extraña de los nicolaitas. Ahí vemos qué luchas hubo en la iglesia de Éfeso. Podemos leer también más adelante en las cartas que escribe el apóstol Pablo, teniendo en cuenta que él escribe a una iglesia que funciona en la casa de Gallo y que hace mención a algunos personajes, que también esa carta estuvo dirigida a la iglesia de Éfeso, como también podemos entender o inferir que Timoteo en sus cartas también está ministrando en ese lugar, un lugar donde se había hecho un centro, de alguna manera, de la revelación y de la predicación de la palabra. El apóstol Pablo sentía en su corazón un gozo porque ellos habían creído y habían creído bien y tenían un buen fundamento de fe, pero también eso hubiera sido una cosa completamente fría y vacía si no hubieran conservado también el amor por todos los santos, algo donde el enemigo atacó. Nosotros leemos en la carta de Apocalipsis a la iglesia de Éfeso que habían dejado el primer amor. O sea que estuvieron bajo fuego, estuvieron bajo ataque del enemigo, y que esa maldad que se multiplicó alrededor de ellos, esos falsos siervos de Dios contra los que ellos combatieron, y esas doctrinas erróneas, trajeron sobre el corazón de ellos un cierto grado de dureza que no los hacía sensibles a las necesidades de los hermanos y al amor que tenían al principio por el Señor. Habéis dejado el primer amor. Usted lo ha leído igual que yo, está en el libro de Apocalipsis, es la carta que escribe el Espíritu Santo a la iglesia de Éfeso. Pero en este momento en el cual escribe el apóstol Pablo, la iglesia se encontraba en un pico, se encontraba en una situación donde el amor no era simplemente un amor a los santos, era un amor a todos los santos, a cada uno de los hermanos, aún aquellos con los cuales tal vez la iglesia estaba teniendo algún tipo de problemas. ¿Y por qué razón este amor a todos los santos era tan importante? Porque manifiesta el carácter de Dios. Dios es amor, y el que no ama a su hermano, como ministré hace un ratito, es alguien que está en el espíritu de Caín. El que no ama a su hermano, el que encuentra en su hermano una razón para tomar distancia, una razón para aborrecerlo, para preferir, digamos, no tener comunión con esas personas, es porque está influenciado, tristemente, hermano. No es algo de lo que yo estoy acusando a nadie, sino simplemente que reflexionemos por qué razón dejamos en nuestro corazón entrar esos pensamientos de resistencia respecto de algunos hermanos. Sí, hay mucha gente que nos ha hecho daño, es verdad. Hay mucha gente que ha hablado mal de nosotros, hay mucha gente que ha hecho cosas con la intención de demostrarnos nuestros errores y refregárnoslo por la cara. Mire, hermano, nunca me interesó tener razón. Siempre me interesó manifestar la fe en el Señor Jesucristo que hay en mí para salvación. Y el amor que Dios derramó por medio del Espíritu en mi vida para poder ser un siervo de Dios, para que mi familia, hemos tratado de que mi familia sea una familia que se estructuró durante años en el servicio al Señor. Mi esposa, mis hijas siempre entendieron que la prioridad era nuestro Señor Jesucristo y que después de eso venía el amor a los hermanos. Siempre tuvimos una escala de valores clara y yo la he enseñado muchas veces. Y muchas veces usted ha escuchado, tal vez en la iglesia, que yo dije primero está Dios,
Y después está la familia, porque la familia es tu prójimo más directo. Es donde el enemigo va a enfocar sus dardos inmediatamente. Si no puede quitarte la fe en Dios, va a tratar de generarte distanciamiento, va a tratar de generar calumnias, mentiras, problemas, discusiones y generar en el hogar, en el lugar donde tiene que ser un altar de Dios, un mal ambiente para la búsqueda de Dios, buscando que los dardos del maligno vengan contra la relación de tu familia, y luego vendrá tu trabajo, tu profesión y el ministerio. Pero estos son valores que debemos siempre manejar y cuidar. ¿Y cuál es la causa por la cual los creyentes se desvían de estas cuestiones tan básicas como la que estoy hablando hoy? Es por la falta de una inteligencia y de una sabiduría de carácter espiritual. Porque pretenden manejar las cosas de Dios con fundamentos y con pensamientos y con estructuras que son del mundo y que no son ni sabiduría ni revelación espiritual. No provienen del Espíritu Santo de Dios. Entonces, con un espíritu contristado, por falta de esta conciencia espiritual, de ser consciente de que el Espíritu de Dios está en nosotros, es que vienen todas las desviaciones y todos los problemas con los que después tenemos que lidiar. El apóstol Pablo dice en el verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Yo también, hermano, anhelo, y eso casi te diría mi principal anhelo, que usted tenga ese espíritu de revelación que lo haga consciente de Jesucristo, que lo haga conocer a Jesucristo, que el Padre le dé a usted sabiduría para tomar las decisiones correctas que tal vez no ha venido tomando porque lo ha hecho con sabiduría del mundo, lo ha hecho con la inteligencia, con el entendimiento de las cosas que están pasando a su alrededor. Pero la revelación es superior al entendimiento carnal. Es revelación. Es una palabra que vendrá con ciencia del cielo, que vendrá como profética para que tu vida, aun aunque las evidencias y las circunstancias demuestren lo contrario, vos tomes una decisión que manifieste fe, que manifieste creer, y sean alumbrados, dice en el verso 18, los ojos de vuestro entendimiento. Estamos hablando de un hombre espiritual que está en nosotros, que no mira con los ojos carnales, que no anda por vista. Los ojos de nuestro entendimiento espiritual son ojos de fe, que miran las cosas con la misma esperanza y perspectiva con las que la mira nuestro Señor. Y de esa forma nos hacemos conscientes, no solamente de Cristo y de su conocimiento, sino conscientes, como dice aquí, de la esperanza a la que fuimos llamados y de la herencia que está en juego a causa de nuestra falta de fe. Ser consciente del Señor Jesús todo el tiempo, consciente del Espíritu de Dios todo el tiempo, pero consciente también de que fuiste llamado al cielo y de que la voluntad perfecta y agradable del Señor no será posible que la hagan los hombres o las circunstancias aquí en la tierra. Es algo de carácter espiritual. No os conforméis a este mundo, no tomes la forma de este mundo. ¿Cuál es la forma que tiene este mundo hoy? Si hoy tuviera que poner una forma, decir, bueno, a ver, ¿qué forma ha tomado el mundo hoy? Hay una grieta, la dice el mundo, hay una separación, hay un nosotros y ellos, hay un mejores y peores. Me hace acordar una canción del mundo que dice, vos que están diciendo que hay mejores y peores, ¿no? Terminás siendo un mal bicho, terminás siendo una persona, digamos, negativa, tóxica, porque no hay mejores y peores. Y a algunos amar y a otros aborrecer. No hay esa mirada, los vagos y los que trabajan, los que son educados y los burros ignorantes. No podemos calificar,
No podemos meternos en esa tontería en la cual Satanás tiene dividida a la humanidad y es la causa de todas las guerras y de todas las miserias. El espíritu de Caín. Tenemos que ser conscientes de nuestra esperanza. No está aquí en la tierra. El salmista decía que en los cielos está mi esperanza y aquí en la tierra no quiero nada. ¿Cuántas mentiras cantamos? ¿Cuántas mentiras decimos inconscientemente? El Señor es mi pastor, nada me faltará. Y después usted me pide a mí una reunión para charlar y me habla de todas las cosas que le faltan. ¿Cuál es la verdad? ¿La verdad es el Salmo 23, verso 1? ¿O la verdad es todo lo que usted cree que le falta para ser feliz? ¿O todo lo que yo puedo llegar a pensar, cuando ocurra esto, cuando ocurra lo otro, cuando me falte aquello, cuando tenga aquello? ¿Cuántas cosas de las cuales repetimos sin conciencia espiritual? Sin conciencia espiritual. Necesitamos recuperar eso. Cantamos de caminar por el agua, cantamos de tener paz en la tormenta, cantamos de resistir aunque la tierra tiemble, cantamos de que aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Y después, hermanos, le tenemos miedo a los mosquitos. Es importante, hermano, que tomemos conciencia de nuestra identidad en Cristo, no de nuestra identidad partidaria, no de nuestra identidad profesional, no de nuestra identidad aquí en el mundo, sino de nuestra identidad como santos en Cristo Jesús, para que se abra tu entendimiento, para que sean abiertos tus ojos y puedas entender en esta mañana cuál es la esperanza a la que fuiste llamado y cuáles son las innumerables, las enormes riquezas que describen la gloria de la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Así que conscientes del reino de Dios, conscientes de nuestra identidad en Cristo, conscientes de nuestro llamamiento, de nuestra esperanza, pero también debemos ser conscientes del poder que opera en nosotros. Dice, ¿cuál la supereminente grandeza de su poder? La supereminente grandeza de su poder, supereminente grandeza, es decir, absolutamente evidente y eminente, es decir, el tamaño, el poder del Señor para con nosotros los que creemos. Según la operación, según la obra, según el energema, la operación, es la palabra aquí, la energía del poder, de su fuerza, para que, y el apóstol Pablo utiliza dos conceptos clave, la cual hemos visto que operó en Jesucristo, resucitándolo de los muertos y sentándolo a la diestra del Padre en los lugares celestiales. ¿Entiende usted que cuando recibimos la unción del Espíritu Santo, que cuando recibimos el Espíritu Santo de Dios no es solamente para que usted hable en lengua, tiemble o se caiga? Hemos recibido el Espíritu de Dios porque es el Espíritu de Dios el que levantó de los muertos a Jesús y es el Espíritu de Dios el que lo sentó a la diestra del Padre en las alturas. No es simplemente una idea, es una realidad. El Espíritu que obra en nosotros abrió el mar rojo. El Espíritu que obra en nosotros hizo descender fuego del cielo y quemó el holocausto ofrecido por el profeta Elías. El Espíritu que obra en nosotros sana a los enfermos, resucita a los muertos, liberta a los cautivos. El Espíritu que obra en nosotros levantó de los muertos a Jesús y lo sentó
el Espíritu lo sentó a la diestra del Padre, en los lugares celestiales, consciente de ese poder cuando usted ora, consciente de ese poder cuando usted observa los problemas que se levantan. Nada es más grande que ese poder. Ninguna circunstancia, ninguna dificultad, nada es más grande que el poder de Dios. Él es el Todopoderoso. Sea consciente de que no tenemos una religión de un Dios muerto. Adoramos un Dios vivo. En el nombre de Jesucristo se desata su poder. En el nombre de Jesucristo los demonios huyen. En el nombre de Jesucristo el Padre escucha tu petición, tu oración, tu corazón abierto. En el nombre de Jesucristo tu familia puede cambiar. No es porque vas a una iglesia o porque vas a otra iglesia, hermano, que tu vida va a cambiar. Es cuando seas consciente del poder que el Espíritu de Dios ha puesto para que lo administres con sabiduría y revelación espiritual. Para que ministres el poder del Espíritu Santo sobre tu marido. Pondrán la mano sobre los enfermos y sanarán. Tú puedes hacerlo. Podés estar en tu casa y desatar el poder de la intercesión del Espíritu orando en lengua. Cuando oramos en lengua, cuando hablamos en lengua, se desata el poder de una intercesión irresistible para el Padre, porque el Espíritu intercede como conviene. Cuando somos conscientes de que el Espíritu Santo está en nosotros, oramos y hasta se puede multiplicar los recursos. Jesús oró y le dio de comer a la multitud, oró y resucitó a Lázaro. Hermano, es necesario que recuperemos la conciencia del poder, conciencia de poder, conciencia de dominio, conciencia de autoridad. Tenemos una autoridad sobre todo principado, dice el 21, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, ese poder nos acompañará. Es un regalo que no será jamás quitado. Debemos ser conscientes del poder de Dios en nosotros y de nuestra autoridad en el mundo, para orar por aquellas cosas que se levantan en tu contra con autoridad del cielo. No para pedir la destrucción de nadie, pero sí para pedir que los espíritus que se levantan en tu contra, porque nuestra lucha, repito, no es contra sangre ni carne, tengan que desistir a causa del poder del Espíritu que opera en tu vida. Padre de familia, ore por su mujer y sus hijos para que sean cubiertos, para que la sangre de Jesucristo los haga diferentes. Márquelos como los dinteles de la puerta en Gosén, donde el espíritu destructor no pudo entrar porque las familias habían participado del sacrificio de ese cordero de la Pascua y estaban marcados los dinteles de la puerta con la sangre del cordero. Esto es un ejemplo. Usted puede levantarse con la autoridad de padre de familia y decir: hubo un cordero que fue inmolado por nosotros y su sangre nos hace diferente. Hay un poder que opera en nosotros que el enemigo no puede superar. Es el poder, la supereminente grandeza de su poder para nosotros los que creemos. Y si usted no cree, hermano, no operará nunca el poder de Dios. Recuerdo una conversación de un pastor muy anciano, muy viejito, en una iglesia. Yo le llevé a una persona para que lo aconseje. Venía por primera vez esta persona. Y esta persona tenía muchos problemas familiares, muchos problemas con su esposa, muchos problemas con su salud y con adicciones. Tenía muchos problemas. Y daba una lista interminable de sus problemas que usted sabe no se van de su vida si usted sigue viviendo como vive. Su matrimonio no se va a arreglar sin tomar decisiones.
Su salud no se va a arreglar sin tomar decisiones. Sus hijos no se van a someter al Señor Jesucristo si usted no toma decisiones. Su trabajo no va a cambiar, su profesión no va a cambiar, su casa no va a cambiar. Usted no puede sentarse a llorar por la suciedad que hay en su casa. No va a pasar nada, tiene que tomar la escoba, el plumero, el escobillón, el secador, el trapo. No cambia nada si usted no hace algo. Eso es una verdad imposible de discutir. Y el mundo espiritual no cambia a tu alrededor si no haces algo de carácter espiritual. No hacerlo equivocado. Si usted quiere que la cocina esté limpia, pues entonces limpie la cocina, porque no se limpia automáticamente mientras usted limpia el baño, la cocina. Si usted quiere que la esfera espiritual en la cual se mueve su vida sea transformada y cambiada, las decisiones que debe tomar son de carácter espiritual. No es simplemente cambiarse de un lugar a otro. Eso es físico, eso es material, eso es natural. La decisión debe ser espiritual. ¿Cuándo va a decidir finalmente poner al Señor Jesucristo como Señor de su vida y de su familia? ¿Es consciente de que Él es el Rey? ¿Es consciente de que Él tiene un enorme poder a nuestra disposición? Principados, no está hablando de esos demonios suicidas que vienen a las reuniones y le decimos fuera y se van. Está hablando de principados. Hoy opera un principado. Hoy opera un principado de anarquía donde nadie respeta a nada ni a nadie. Entiéndalo de una vez por todas. Fuimos advertidos por el Señor. Es un enorme privilegio saber que así como en el pasado hemos luchado contra un principado de materialismo y de divisiones, ahora ya esto es atomización, es fragmentación, es individualismo, es un egoísmo superlativo donde a nadie le importa más nada que no sea lo que mira en el espejo. No le importa nada de nada ni de nadie en el mundo. Es el sálvese quien pueda. No hay respeto por las relaciones, por los afectos. Antes uno decía, la familia está primero. En el mundo ya no está más la familia primero. No está más. En el mundo, en la iglesia sigue habiendo los mismos valores y principios. Pero eso se establecerá en tu vida cuando entiendas, cuando sean abiertos los ojos de tu entendimiento, se caiga la venda que te tiene hipnotizada detrás de algún personaje que endulza tu oído al que te gusta escuchar, pero que no te lleva a ningún lugar. Y tal vez con dureza es necesario que la palabra de Dios penetre rompiendo, como dice la Biblia, que a veces la palabra de Dios es como un martillo que rompe la piedra, ese corazón egoísta de piedra que debe ser quebrantado para que el Espíritu de Dios fluya. Hermano, quiero que seas consciente de que tenemos una autoridad, sobre todo principado, poder, autoridad y señorío, y todo nombre que se nombra en este siglo, es decir, en el mundo, usted tiene autoridad por encima de cualquiera, porque nosotros somos ministros del reino de Dios. Y porque somos el cuerpo de Jesucristo. Dice, sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza de todas las cosas a la iglesia. ¿Quién es nuestra cabeza? ¿Es Jesucristo? ¿O es algún hermano que se levantó por ahí que cree que sabe una página más que el libro? ¿Es nuestro Señor Jesucristo que nos manda a amar, que nos manda a retener la fe,
que nos manda a ser conscientes de que la naturaleza divina ha venido a nosotros, que hay un poder que opera en nosotros, que puede darnos mucho más, como dice Efesios 3:20, que lo que pedimos y lo que entendemos. Tu vida se limita a lo que entendés, pero es una vida muy chiquita. Pero cuando por medio del Espíritu de Dios son abiertos los ojos del entendimiento y hay revelación, entonces sos consciente de un mundo espiritual y te das cuenta realmente dónde está la lucha, dónde está el problema que hay que superar. Y empezar a orar como iglesia, como hermanos y hermanas en Cristo que nos amamos los unos a los otros con amor verdadero, para que ese demonio, ese principado, esa potestad que se levantó contra tu vida, contra tu familia, contra tus finanzas, contra tu salud, se caiga y sea sometido bajo los pies del cuerpo de Cristo, que es la iglesia del Señor. La iglesia es su cuerpo, la plenitud. O sea, Él no está completo sin la iglesia. El Padre quiso que en Él habitara toda la plenitud, eso dice Colosenses. Él sin nosotros no se siente completo, nosotros sin Él jamás estaremos completos. Por eso es necesario, es el alerta de la hora. Tómelo como una señal de alerta. Anótelo en algún lado, escríbalo en algún lado, recuérdelo. Tengo que ser consciente de quién soy y cuál es mi función aquí en la tierra. Somos el cuerpo del Señor Jesucristo, un cuerpo indivisible. No puedo herirlo, no puedo lastimarlo, no puedo generar grietas, no puedo separarme. Soy un cuerpo con mi hermano, carne y sangre. Mire, hermano, hay cosas que yo he repetido tanto, y los oídos se han cerrado tanto. Por eso oro que tu entendimiento sea abierto de una vez por todas y puedas entender que no podés separarte, porque separado de Él nada podemos hacer. Y oro para que empieces a partir de esta semana, haya un bautismo en tu casa del poder de Dios, donde vos puedas experimentar el poder de Dios y te levantes en oración y con autoridad en el nombre de Jesucristo contra todo lo que te agobia, pero en el mundo espiritual sepas que esa es la raíz. Y dejes de mirar las cosas naturales y materiales como si fueran lo único, porque es ahí donde el enemigo manda y es ahí donde él quiere que te sientas sometido. Cada vez que las cosas de este mundo se sobreponen, se imponen a tu identidad en Cristo y a tu carácter de haber nacido de nuevo como ciudadano del reino, entonces el mundo te ha conquistado. Pero Jesús dijo, en el mundo tendréis aflicción. El mundo nos resiste, nos hace violencia. Pero confiad, dijo el Señor, yo he vencido al mundo, lo he vencido por ustedes. Tomen esa posición en esta mañana, toma esta posición en esta mañana, toma esta posición para este año. El mundo cree que tiene todas las respuestas, pero son todas falsas, son todas mentiras de Satanás. Igualmente, tanto las ideologías como las preferencias de este mundo solamente son poderosas cuando el vacío que hay en el corazón del ser humano se deja llenar por estas ideas de la ciencia y la ideología y el pensamiento mundano. Pero para aquel que tiene un corazón lleno de Dios, pleno, lleno del Espíritu de Dios, la supereminente grandeza de su poder nos hace ver que estamos en el cuerpo de Cristo, sentados juntamente con Él, en los lugares celestiales, a la diestra del Padre, sobre todo principado, sobre toda autoridad y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y también en el venidero. Que sea el motivo y la razón de tu vida, que por medio de tu testimonio toda rodilla se doble
y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, porque en esto es glorificado nuestro Padre. Padre, en el nombre de Jesús, oro en esta mañana por todos aquellos hermanos que han estado en lucha en este tiempo, han tenido luchas con su salud, con su economía, con su familia, luchas de padres con hijos, de esposos, de cuestiones familiares que parecieran que no tienen solución. Yo te pido en esta mañana que traiga sobre ellos revelación y sabiduría del Espíritu para que sean abiertos ahora los ojos del entendimiento y puedan ver cómo hemos sido levantados para luchar contra principados, potestades y huestes espirituales de maldad en la victoria de nuestro Señor Jesucristo, siendo más que vencedores. En el nombre de Jesús resisto toda enfermedad en tu cuerpo. En el nombre de Jesús resisto todo espíritu de división, todo espíritu de Caín que haya entrado en tu casa, todo espíritu inmundo que se haya levantado contra tu vida trayendo cautividad y deshonra. Padre, en el nombre de Jesús lo resistimos, nos ponemos de acuerdo para levantar bandera, Padre, porque aunque el enemigo venga como un río, el Espíritu Santo de Dios levantará bandera, le dirá, hasta aquí llegaste, en el nombre de Jesús, levántese con autoridad, ore delante del Señor, use el Espíritu de Dios, ore en lenguas, presente delante del Señor una intercesión que no puede ser resistida y experimente la fe y el amor para con todos los santos, a fin de que usted sea hallado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Es fiel el que nos ha llamado a esto, el cual también lo va a hacer. Dios le bendiga, lo amo mucho en el Señor. El deseo de mi corazón es que usted alcance la plenitud. Para eso, hermanos, nos necesitamos exhortándonos a las buenas obras y al amor, no dejando de mantenernos unidos y congregados, como es una mala costumbre de algunos, sino cuanto más cuando el día del Señor se acerca, podamos estar firmes y unidos. No importa la distancia material, importa que usted y yo estemos a una oración de distancia. Cuando nos unimos para orar, para adorar, para escuchar la palabra de Dios, todas las distancias desaparecen, porque en Cristo Jesús somos uno. Padre, te doy gracias en el nombre de Jesús y te bendigo, Señor, y bendigo cada familia. Para la gloria de Jesucristo sea una semana bendecida para la gloria de Jesús. Amén, amén, amén. Dios le bendiga mucho, hermano. Nos volvimos a ver dentro de muy poquito. Amén. Aunque harina no haya más y si el aceite terminó, no puedo dejar de esperar un milagro. Aunque de frente tenga el mar y el enemigo venga atrás, yo seguiré pidiéndote un milagro. Aunque la tumba se cerró y el cuarto día ya llegó, no puedo dejar de esperar un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré de esperar de ti un milagro. Que gruña como un león el enemigo Satanás, en Jesucristo el vencedor voy a confiar. Espero un milagro. Tú eres Dios de milagros. No me avergonzaré
milagro. Espero un milagro y no me avergonzaré de esperar